Es sorprendente la falta de memoria histórica y tratar de justificar solo por orgullo, fanatismo o peor aún, por ignorancia, los hechos que a todas luces atentan contra lo logrado hasta nuestros días. Aunque es normal, hay que reconocer lo peligroso para uno mismo olvidar, porque con la misma facilidad con la que se olvidan las cosas, se caen los errores antes cometidos. Varias voces de académicos, políticos y periodistas están advirtiendo que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la democracia mexicana está en peligro de retroceder hacia el autoritarismo. Esta advertencia, desgraciadamente, pasa inadvertida para la mayoría de la gente, pues no encuentra eco en la ciudadanía del país. Para los fieles fanáticos de Su Majestad Andrés Manuel, lo que éste haga es correcto. Le tienen fe y se han convertido en sus feroces defensores. Para ellos no hay argumentos, no hay razonamiento. La burla y la mayor de las veces el insulto como respuesta los deja satisfechos. Reconozcamos que la poca atención dada a la advertencia del retroceso hacia el autoritarismo también se debe al poco entusiasmo que despertó la democracia en el pasado entre la ciudadanía. Para la gente la democracia significó beneficios solo para los partidos y para los políticos. Hagamos un poco de memoria histórica y veamos lo que significa la advertencia del retroceso de la democracia hacia el autoritarismo. La transición democrática permitió incluso abusos de poder, así como gobernantes corruptos y represores. El desprestigio de los políticos y los partidos fue muy grande. Además, al no traer beneficios económicos para la gente, la ciudadanía no mostró interés en defenderla y aceptó los ataques contra los partidos políticos. Recordemos que hasta el año 2000 todas las elecciones presidenciales las ganaba el PRI, partido que dominaba las cámaras de diputados y senadores, los congresos locales y los gobiernos de los estados y municipios. El ritual repetido cada sexenio consistía en el dedazo, en favor del tapado. O sea, el presidente de la República nombraba al candidato del PRI. Hecha esta designación, todos sabían que el designado sería el próximo presidente, y así sucedía. Las elecciones eran una farsa. Los ciudadanos votaban, pero su voto no contaba para nada. Solo servía para justificar la decisión que el presidente había tomado. Ningún partido de oposición podía ganarle al candidato del presidente. El PRI ganaba todas las elecciones porque el gobierno las organizaba mediante la Comisión Federal Electoral, que dependía del secretario de Gobernación. La campaña se hacía con los recursos públicos. Los gobernadores se encargaban de organizar los mítines donde el candidato presidencial lanzaba sus discursos y sus arengas. Los resultados eran avalados por la Cámara de Diputados, compuesta por mayoría del PRI, y los diputados siempre calificaban como válidas las elecciones. Y cuando era necesario, y esto hay que recalcarlo, se imponía un fraude electoral. Este ritual se comenzó a romper en 1987. Cuauhtémoc Cárdenas encabezó un movimiento que se oponía a la nominación del candidato presidencial por el presidente de la República. Pero el presidente Miguel de la Madrid se impuso y designó a Carlos Salinas de Gortari como el candidato. Cárdenas y su grupo político se unieron a las izquierdas sociales y políticas e hicieron una campaña de grandes movilizaciones. Todo indicaba que habían derrotado al PRI. Cuauhtémoc Cárdenas había ganado las elecciones presidenciales de 1988. Pero el PRI tenía el control de todo el sistema electoral. Es un secreto a voces que Manuel Bartlett Díaz, el entonces secretario de Gobernación y actual director de la Comisión Federal de Electricidad, falsificó los resultados e impuso mediante el fraude a Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República. Varias cosas positivas dejó este episodio para nuestro país. Las oposiciones se comenzaron a fortalecer y obligaron al gobierno a realizar reformas para que se respetara el voto de la ciudadanía. El gobierno del PRI no quería hacer reformas y como resultado, la lucha contra el fraude electoral fue cruenta y costó más de 750 vidas. Pero la presión social y la unidad de las oposiciones lograron varias reformas. Le quitaron al gobierno el control de las elecciones y a la Cámara de Diputados la calificación de los resultados electorales. Se crearon organismos autónomos del gobierno para organizar y calificar las elecciones. Así nació el IFE, que luego se convirtió en INE. Así también nació el Tribunal Federal Electoral y la Fiscalía de Delitos Electorales. Entre las reformas se prohibió el uso de recursos públicos en las campañas electorales. Se le prohibió al presidente de la República apoyar a sus candidatos. Los partidos políticos se fortalecieron. El dinero que controlaba el gobierno para las elecciones y que solo se lo daba al PRI, se distribuyó entre todos los partidos. El 30% parejo y el 70% de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos. La democracia electoral redujo el fraude y comenzó una nueva etapa en la vida política de México. Cualquier partido con una buena campaña y buen candidato tenía muchas posibilidades de ganarle al candidato del gobierno. En 1997, en la elección de diputados, ganaron los partidos de oposición. El PRI perdió la mayoría de la Cámara de Diputados y la jefatura de la Ciudad de México. En el 2000, recordemos que el PAN le ganó al PRI la presidencia de la República. En 2006, el PAN volvió a ganar,
pero esta elección fue denunciada como fraude. En el 2012 el PRI regresó a la presidencia. Se realizaron nuevas reformas, se aprobó la consulta popular para que la ciudadanía participara en la solución de controversias importantes en la vida política nacional. Es así que en el 2018 el INE, el Tribunal Electoral y la Fiscalía de Delitos Electorales garantizaron el respeto del triunfo de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Así ganaron la presidencia de la República, la mayoría del Senado y de la Cámara de Diputados. En contraste e irónicamente, hoy ese partido desprecia las reformas que lo llevaron al poder y actúa fuera de las leyes electorales. Las 3 consultas populares que ha ordenado realizar López Obrador se hicieron al margen de la Ley Federal de Consulta Popular y con métodos contrarios a la democracia. Se desconoció al INE y las consultas fueron organizadas por una asociación civil. Solo se convocó a un grupo reducido de ciudadanos y las votaciones se hicieron por varios días. Asimismo, las urnas fueron resguardadas en casas particulares. Es importante señalar que los organismos autónomos como el INE son un avance de la democracia. Existen varios de estos, pero ahora el presidente de la República busca controlarlos. Si no los puede dominar, los ataca. Y sus ataques incluyen la reducción de sus presupuestos y opiniones para desprestigiarlos. El presidente de la República también se ha declarado enemigo de las organizaciones de la sociedad civil que no simpatizan con Morena. Todos sabemos que las sociedades democráticas requieren que sus miembros se organicen con autonomía y las organizaciones de la sociedad civil representen a la sociedad ante el gobierno. Ahora bien, la autonomía de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial es una condición favorable a la democracia. Hoy, además de ser el jefe del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador tiene también el control del Poder Legislativo y, no satisfecho con ello, también quiere controlar al Poder Judicial. Morena pretende aumentar en 5 más los miembros del Poder Judicial para pasar de 11 integrantes a 16 y así tener el control de dicho poder. Por otro lado, la libertad de expresión es una condición indispensable para que prospere la democracia. Sin embargo, los gobiernos autoritarios siempre buscaron controlar la información que se difundía por los medios de comunicación. Hoy, en pleno 2019, bajo el velo de la libertad de información, López Obrador todos los días en sus conferencias matutinas define la información que le interesa difundir y ataca a sus enemigos sin darles la oportunidad de defensa. Para sus propósitos cuenta con el apoyo de los medios afines al presidente, TV Azteca, Televisa y sus amplias redes sociales. Para colmo, el presidente de la República quiere participar en la elección de 2021 para apoyar a los candidatos y candidatas de Morena, cosa que, como ya mencioné, fue una de las cosas que se habían logrado erradicar con los movimientos ciudadanos. El pretexto es la revocación del mandato y promueve con sus mayorías legislativas una reforma para que se apruebe la revocación y que él pueda aparecer en la boleta electoral. Hay otras decisiones que dejan a la vista el carácter autoritario del gobierno de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, la designación de funcionarios al frente de la Comisión Reguladora de Energía y que, a pesar de haber hecho una consulta ciudadana donde la gente optó por un mando civil en la Guardia Nacional, ahora resulta que por sus grandes y azules decisiones será militar. ¿De qué sirven entonces las consultas, señor presidente? En mi opinión, Andrés Manuel López Obrador está imponiendo un método autoritario de gobernar. Solo los gobiernos autoritarios actúan al margen de la ley. Solo los gobiernos autoritarios rechazan a una sociedad civil organizada y buscan el control de las organizaciones sociales. Solo los gobiernos autoritarios se esmeran por controlar a los 3 poderes y centralizar las decisiones en el jefe del Ejecutivo, tal y como lo están haciendo López Obrador y Morena. Solo los gobiernos autoritarios se interesan en tener el control de la información para crear la percepción social que les interesa. Si la ciudadanía no toma en serio las advertencias que hacen los periodistas, los intelectuales y los políticos críticos, es muy latente que se retroceda en la democracia que ya se había alcanzado. No debemos permitir que nuestro país regrese a las prácticas autoritarias que vivimos durante más de 80 años. Era de lo que tanto se quejaban los hoy feligreses de la Cuarta Transformación y hoy cínicamente las apoyan. Abramos la mentalidad a la crítica y no permitamos retrocesos autoritarios. No permitamos que se pierda el valor de la voluntad ciudadana para elegir en libertad. Sigue nuestras redes y esperamos tus comentarios en Alterno 180.